estás sola. El siguiente video fue captado durante una clase en línea, al parecer, en México, a través de la aplicación Zoom, como muchos hoy en día realizan sus estudios, donde varias personas pueden participar en una reunión. La estudiante que verás en este metraje cree que su casa puede estar embrujada, y en este caso todos y cada uno de sus compañeros, incluso su maestra, fueron testigos de algo escalofriante. Es que, no sé, como que en la parte de atrás se ve algo como raro, no sé. Estamos hablando del espacio. Sí, o sea, es que, perdón. O sea, estamos en el proyecto, chicos. 40% de calificación. ¿Y están viendo lo que pasa dando en las cámaras de sus compañeros? Maestro, es que se está moviendo. O sea, es que yo igual vi que como que se le mueve la pierna. O sea, son como movidas. Sí, se ve, o sea, se ve raro. Por eso les dije. ¿Lo viste? El muñeco mueve uno de los brazos. Sus compañeros se dan cuenta de ello y le avisan por el chat, a lo que ella voltea, sin estar segura si es verdad o no. Lo hace en varias oportunidades, hasta que una fuerza invisible le empuja hacia el ordenador violentamente. Entonces, ¿es esta evidencia que confirma la actividad paranormal en casa de la niña? Tú decides. Catalina. Hace un tiempo se hizo popular ciertas prácticas de invocación, como Bloody Mary o Charlie. Y en el siguiente video veremos un extraño juego que al menos yo no había escuchado antes. Dos chicas se encontraban con una tétrica muñeca mientras recitaban algo y prendían algunas velas, pero las cosas no le fueron bien. No te verás y que da miedo. Nada, son bacanas. Apura, mira, ya estoy grabando. Mi abuelita dice, harto miedo le tienen, apaga la luz. Mi hermana ha dicho un ritual con sus amigos, dice que harto miedo da. No creo. ¿Verdad? Vas a ver. Apura, prende la vela. Catalina, vuelve a la vida. Lo que el diablo te da, el diablo te quita. Catalina, vuelve a la vida. Lo que el diablo te da, el diablo te quita. En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día. En nombre del demonio, manifiéstate hoy, aquí y en este día. El video se hizo viral en su momento y las reacciones en internet nos hicieron esperar sobre este ritual. Entonces, ¿crees que es posible que el ritual haya tenido efecto? ¿O podría tratarse de una farsa elaborada? Tú decides. ¿Lo viste? En un pequeño pueblo en las afueras de Oklahoma, el usuario de Reddit LifeExcuse1640 y un amigo se encontraban cruzando una desértica ruta en medio de la noche, a la mitad de la nada, hasta que se encontraron una casa abandonada. El usuario de Reddit dice que siempre vio este lugar algo tétrico y que ha estado abandonado por varios años por razones desconocidas. Cuando pasaron por el lugar, decidió con una linterna a la distancia echar un vistazo a las ventanas de la espeluznante casa, pero captaron algo realmente aterrador. There it is. Busted up.
Los chicos captaron en cámara un pálido y tétrico rostro que apareció de la nada, regresando luego a la oscuridad de la casa. Cuando es captado, el brillo de la linterna capta que el rostro parece no tener ninguna característica. Inmediatamente, los chicos salen velozmente del lugar. El usuario de Reddit, LiveExcuse1640, dice haber visitado la casa anteriormente y explica que quien sea que haya vivido allí parece haber huido desesperadamente. Entonces, ¿qué crees que puede hacer esto? ¿Es algo sobrenatural? ¿Algún juego de luz? ¿O hay alguien realmente adentro? Déjame tu opinión en los comentarios. El rancho embrujado. La cazadora de fantasmas de México, Crisel Luna, y su amiga viajan a un abandonado rancho ubicado en Jalisco. Crisel habla con un chico de la localidad llamado Salvador, quien era parte de un equipo de trabajadores que remodelaban la propiedad. Salvador le dijo a las investigadoras que todos los trabajadores creen que el rancho está extremadamente embrujado, además que se han encontrado restos humanos en el lugar. Los trabajadores dicen haber experimentado varias extrañas cosas mientras trabajaban allí. Escuchaban extraños e inexplicables ruidos en la propiedad. Oían pasos subiendo las escaleras al segundo piso y muchos dicen haber visto la aparición de una anciana deambulando a la zona. Crisel y su amiga empiezan la investigación en el segundo piso y tan pronto como comienzan, experimentan extraña actividad. Quiero iniciar esta investigación subiendo por estas escaleras que son de las que él nos hablaba. Unas escaleras por las que escuchaban que una persona de madrugada subía, se escuchaban los pasos, como ahora los míos. Y dicen que siempre al llegar al último escalón dejaban de escucharse, como si esa entidad ya no quisiera llegar hasta este espacio. Ay, que la verdad es bastante escabroso. Vean que tiene algunas habitaciones. Vamos a iniciar por esta. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Se ve que hay algunos muebles antiguos que ya están llenos de tierra, que ya están... ¡Ay, ay! No, ¿viste, Melissa? Se movió. Sí, se movió. ¡Ay, Dios mío! Pero ya acabamos de llegar, sí estaba moviendo, ¿verdad? Yo vi como que se movió esto. Sí. Las dos investigadoras bajaron luego en un antiguo garaje que estaba siendo usado ahora como almacén. Encontraron varios muebles empolvados, materiales de construcción y una camioneta claramente abandonada. Pero las cosas empezaron a ponerse incómodas, ya que cuando se encontraban explorando el garaje, Crisel tenía la fuerte sensación de estar siendo seguido por algo, y parece que no se equivocaba. Y acá se ve una bodega. A ver, vamos a entrar aquí. Ay, Dios, aquí se siente la temperatura mucho más fría. ¿Cómo la sientes tú, Melissa? Ay, Se escuchó. allá atrás. Ay, Dios mío, ¿qué será? ¿Un gato, un perro? ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda ahí? Ay. Está horrible. A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar. ¡Ay! Estoy escuchando ruidos. ¿Quién anda ahí? ¿Sabes qué? Yo siento que alguien nos está siguiendo. Siento de verdad desde hace ya un rato, Melissa, como algo viene pegado a mi espalda, pero siento que algo está jugando con nosotros. ¿Qué habrá ahí? Yo siento que ahí se escuchó el ruido, ¿eh? Ay. Hola. ¿Quién eres? Ay, como una mujer. Ay, escucha. Se escuchan ruidos, como si alguien caminara ahí. Ay, no, sí. Vámonos. Pero eso fue muy claro, y como un lamento, como si alguien estuviera llorando. ¿Quién anda ahí? ¿Necesitas ayuda? ¿Quién eres? Una sombra, allá atrás. Ay. Vámonos. Ay, no, pero es que quiero ir a ver quién es. Las investigadoras escucharon algo moviéndose en la oscuridad, para luego escuchar extraños lamentos que suenan como el de una mujer. Crisel y su amiga empiezan a arrepentirse de haberse entrado en ese lugar y deciden terminar la exploración rezando. Pero
las cosas dieron un giro aterrador. Acabamos de hacer una oración por todas estas almas o por la entidad que se encuentra aquí, porque hemos sido testigo y es muy impactante lo que hemos vivido dentro de este sitio, donde sé que hay almas en pena, o probablemente solo una que está aquí y que es la que se ha manifestado. Esta oración fue para ti y para todas las demás entidades que se encuentran aquí. Yo creo que es momento de retirarnos, porque... ¡Ay, no mames, no mames, no mames! ¡Ven! ¡Ay, güey! ¡No mames, yo vi algo! ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven, ven! Algo se asomó aquí. ¡Ven, por favor, algo! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¿Qué hay aquí? ¡Córrele, ven y ven! ¡Ay, no mames! Es que yo aquí vi que se asomó algo, te lo juro. ¡Ay, quién anda aquí! ¿Quién anda aquí? Yo ya no sé. De verdad. No, no hay nada. Ay. No, vámonos ya. Vámonos con cuidado, es momento de irnos. Una figura sombría con cabello oscuro aparece desde atrás de la camioneta, a lo que Crisel se dirige hacia el lugar de la aparición para investigar, teniendo cuidado de las tablas que están en el suelo, pero no hay nadie allí. Las dos amigas tienen suficiente y deciden salir del lugar. Entonces, ¿la propiedad se encuentra realmente embrujada y las historias de los trabajadores son reales? ¿O crees que puede ser una farsa elaborada? Tú decides. Las plagas pueden ser vistas como una señal de que algo malo está por pasar, o incluso como un castigo divino. Y aunque es común verlos en campos, es extraño verlos en ciudades, y más aún, en una iglesia. En este caso, una iglesia cristiana localizada en Perú se encontraba infestada de una plaga de insectos, pero aún así, llevaron a cabo la ceremonia. En el año 2016, una iglesia en una ciudad de México protagoniza un misterioso hecho. Un miembro de dicha congregación decidió capturar diversas partes de la iglesia para fines propios, y es cuando filma la cruz que sucede algo en particular. ¿Lograste verlo? Se ve claramente que los ojos del Jesús crucificado se abren y se cierran por un momento. Las personas del lugar lo claman como una evidencia verídica. ¿Qué opinas tú? ¿Qué fue eso? El explorador urbano Christopher Hill, del canal de YouTube Urbex Hill, se encuentra en otra exploración en una nueva locación abandonada. Esta vez, explora la primera iglesia húngara reformada en Cleveland, Ohio, construida en 1904. La iglesia funcionó por casi 100 años antes que sea abandonada en 2003 y ha estado vacía por casi 18 años.
Aunque actos de vandalismo han tomado parte de la iglesia, ahora se encuentra en un notable estado de abandono. Christopher graba mientras explora la iglesia, encontrando un viejo piano y un órgano eléctrico malogrado. Cuando se pone a jugar con las teclas malogradas del viejo órgano, capta algo inexplicable y tétrico en su cámara. That's crazy. No, I heard the piano. What the f? Oh, yeah. Las teclas del órgano eléctrico no suenan, pero de pronto, el piano que está al otro lado toca una tecla por sí sola. Christopher, impactado, se acerca al piano para revisar, pero no encontró nada fuera de lo normal. Luego, una de las sillas se mueve por sí sola. Chris tiene suficiente y decide irse de allí, pero mientras lo hace, escucha fuertes ruidos a su espalda, de algo cayéndose o siendo lanzado. ¿Puede entonces Christopher haber captado actividad paranormal en cámara? ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, en TikTok, un chofer de bus de Argentina dice que cuando llega a su paradero final, donde hay un antiguo cementerio, casi siempre experimenta inexplicables cosas que cree puede ser paranormal. Entonces empieza a grabar estas experiencias cada vez que llega al cementerio y luego las publica en TikTok. Al comienzo, usa el filtro para detectar fantasmas, del cual supuestamente se capta la sombra o silueta de estas entidades que están alrededor de uno. Detectar las ondas de calor y estoy acá en el cementerio. Aquella pared es la del cementerio. La de su madre, ¿qué fue eso? Esa pared, la que te parió. A ver, no solo la concha de la lora. A ver. La que te parió. A ver. Eso que no hay nadie, ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Toca el timbre, toca el timbre. Dale, toca el timbre. Que te parió la... Luego, decide grabar otro pequeño video con uno de sus amigos. Acá con mi compa. Vení, ahí, vos estás testigo. Mirá, guacho. Hay algo parado ahí. El colectivo de los fantasmas. Mirá. A ver, amigo. No, vení acá, Después de haber grabado usando este filtro por un par de semanas, dice que las cosas se pusieron más serias cuando paró en el cementerio y captaría algo realmente aterrador. La quinta parte. Vamos a ver si hoy captamos algo. La parió. ¿Qué fue eso? Parecieran como que me cerraron una ventana. La puta madre. La puta madre, no grabo nunca más acá, Con tu madre. Me están abriendo la puerta. Lo vieron, Quedó grabado. La con madre. La con madre.
Me están abriendo. ¡Ay! ¡La p que te parió! Yo me voy a la mierda. ¡Ah! ¡La c*** madre! ¡No, no, no! ¡La p que parió! Entonces, ¿es posible que alguna entidad se haya adherido a este bus? Tú decides. No olvides suscribirte a mi nuevo canal secundario Paranormal Files, subtitulado a todos los idiomas. El link estará en la descripción. Y si quieres acompañarme en mi canal de caminatas urbanas en 4K, suscríbete a mi otro canal llamado Perú Street HD. Los enlaces estarán abajo y te estaré esperando. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si quieres ventajas exclusivas o apoyar el contenido de este canal, puedes hacerte miembro y disfrutar de los diversos beneficios. Si quieres ver aterradoras exploraciones urbanas, entonces debes ver este video. Y si quieres ver otra aterradora exploración, entonces deberías ver este otro. Esto es Realidad Alterna.